Alhucemas 1925, 100 años del histórico desembarco. La operación conjunto acuminada que facilitó el fin de una guerra. Este es el título del libro que nos va a presentar quien ha sido coautor del mismo, el coronel José Romero Serrano, del Instituto de Historia y Cultura Militar, que de nuevo se acerca a esa de Guadalajara para hablarnos de esta operación tan trascendente para poner fin a la guerra de Marruecos y tan trascendente en guerras posteriores, porque enseguida vamos a ver que fue ejemplo para algún que otro desembarco del cual se ha hablado mucho más, porque del de Alhucemas este año, en fin, a pesar del centenario, creo que se ha hablado demasiado poco. Pero bueno, vamos a lo que vamos. En primer lugar, a dar la bienvenida al coronel José Romero Serrano, que le tenemos ya aquí en los estudios de Radio Guadalajara. Buenos días, coronel, bienvenido de nuevo. Buenos días, José Luis. Bueno, en primer lugar, presentar este libro. Es un estudio extensísimo, con muchísimas fotografías, en el cual se nos va a hablar de los antecedentes, del desarrollo, de la trascendencia, de tantas cosas que si no se investigan pasan desapercibidas, que en fin, había que publicarlo, ¿no? Pues sí, es un libro impulsado desde el Ministerio de Defensa, que recoge estos aspectos básicamente técnicos del desembarco, del cual cumplimos además en estas fechas el centenario, ¿no?, de esa operación que también has definido, un desembarco conjunto combinado de éxito. Bueno, vamos primero vamos a hurgar un poquito en la historia, vamos a siglos atrás para ver cuándo comienza la presencia española en aquella zona. Bueno, la presencia española en Ceuta y Melilla pues se remonta hace 500 años, de las dos plazas de soberanía, y luego, pues bueno, a partir ya del siglo XV y XVI hay una presencia muy interesada, que es propia de una estrategia del litoral, dominar los puertos del norte de África para de esa manera controlar al berberisco y aquellas disputas por la rivalidad con el Imperio Otomano, ¿no? O sea que son 500 años, pero en la época moderna tiene otro sentido, que va a ser la constitución de los protectorados en pleno siglo XX, ¿no? Pero la presencia española es lógicamente muy, muy antigua, desde tiempo de los Reyes Católicos. Ya pasamos a finales del siglo XIX, comienzos del XX, por una parte está el colonialismo, por otra parte está el surgimiento de nuevas naciones, y ahí eso ha ido generando una situación internacional bastante convulsa. Pero si nos fijamos en el RIF, ¿cómo estaba? ¿Estaba la mitad como protectorado español y la otra mitad como protectorado francés, puede ser? Sí, es absolutamente correcto. Bien, es cierto que todo pertenece a una corriente de los protectorados, que es un sistema donde se reconoce la autoridad legítima del que lo habita, sustenta, en este caso el sultán de Marruecos, pero donde las potencias occidentales hacen una apuesta por facilitar la gobernanza del monarca, ¿no?, del sultán. Entonces, pacificando la zona y creando un polo de desarrollo que favoreciera, en definitiva, la política y el reconocimiento del sultán. Es una fórmula propia del colonialismo de hace 100 años. Y en este caso, pues España y digamos, Francia se reparten en la zona norte de Marruecos, además de forma muy desigual, pero así es. ¿Muy desigual? ¿Por? Bueno, es desigual porque hay una conferencia anterior, que es Algeciras, de 1906, para ver y regular la presencia de las potencias europeas en el norte de África, y en 1912 se llega a la constitución del protectorado, mediante un acuerdo entre el sultán de Marruecos y Francia. España se subroga ahí y pacta con ambos para adjudicarle la zona norte de Marruecos. Esa es una zona realmente levantisca, conocida como el Rif y la Yebala, mientras que Francia pues toma la zona, digamos, más fértil, más avanzada, arabizada, y pues en ese sentido fue un reparto desigual, ¿no?
En fin, bueno, hecho el reparto desigual, todo se ha dicho, ya vamos a contemplar que, claro, pues a lo mejor los que menos conformes estaban con este reparto eran los propios de la zona, y por eso enseguida comenzaron a surgir insurgencias de un modo tremendamente violento. Sí, la insurgencia fue tan pronto como España, después de su época, en fin, del repliegue de ultramar, ¿no? De Cuba, Filipinas y Puerto Rico, empieza a estar interesado por estos acuerdos internacionales en Marruecos, pues se instala de esa manera y va a procurar llegar a una pacificación a través de sus dos ciudades soberanas, a través de Ceuta y Melilla, ¿no? Va a irradiar, tratar de irradiar pues la estabilidad en la zona y a la vez la explotación de recursos. La primera crisis surge en 1909 a través del Barranco del Lobo, que además viene generada también por una crisis en la península, con los llamamientos a los ya soldados licenciados, la Semana Trágica de Barcelona, y desde luego desde esa época, 1909, se va a mantener de forma intermitente, pero continua a la vez, pues una insurgencia en esa zona del Rif y la Yebala, ¿no? En esas cávilas que, pues, orgullosas, muy amantes de lo suyo y de su propia independencia y autonomía, donde el sultán apenas tenía ninguna influencia, ¿no? Ese es el problema. Es decir, era ya otro tipo de organización que tiene que ver más con la política, con el conseguir una independencia, y que lidera Abdelkrim. Sí, el liderazgo de Abdelkrim es tardío. Hemos hablado de 1909, pero en realidad Abdelkrim es el jefe de una cábila, los Beni Urriagel, que está muy centrada en la zona norte del protectorado. Esa zona norte española, digamos, tiene 300 kilómetros de longitud, unos 50 de profundidad, y en el centro justo se encuentra esta cábila. Esta zona de la que estamos hablando pues tiene unos 600.000 habitantes, tenía entonces, nativos, ¿no? Y alrededor de más de 60 cávilas, ¿no? Y cada cávila armaba sus propias milicias Claro, creaba sus a eso ejércitos, iba, ¿no? que ya estamos hablando ya no de discusiones diplomáticas o económicas, sino ya de coger las armas para tratar de expulsar, para tratar de acabar con el protectorado, ¿no? En efecto, esa es la orientación. Lo que buscaban las cávilas era muy distinto y además cambiaba mucho de opinión. O sea, España basaba su No había política, cohesión entre ellas. no había cohesión Ajá. y cambiaba mucho de bando. Es decir, tú podías pacificar una cávila, llegar a un entendimiento, darles dinero, llegaba la policía indígena, creabas donde había pues una cávila, creabas un zoco, un mercado. Pero esa cábila podía luego pactar con otras y al día siguiente ser levantisca. Quiero decir, la situación era muy compleja Muy y inestable. necesitaba el entendimiento perfecto de lo que estaba ocurriendo. Entonces, esto se relaciona con la cuestión anterior. Cuando España decide en 1921 pues, llegar a pacificar todo el territorio que hemos comentado, del protectorado, se encuentra con una fuerte resistencia de esta cábila que manda de los Beni Urriagel, que manda Abdelkrim, ¿no? Y es el momento que se produce ese tremendo suceso de 1921, cuando llegan a las puertas de la cábila y son destrozadas las tropas españolas en el Monte Abarrán, ¿no? Y ahí se produce ese desastre de Anual que obliga a la retirada hasta Melilla, ¿no? Tan conocida y tan sangrienta, y que marca casi toda una generación en España. Claro, ya desde la península, me parece que era Primo de Rivera, el jefe Miguel Primo de Rivera. En efecto, Miguel Primo de Rivera da el Ya, golpe de Estado en sí, 1923. Es decir, esa situación del 21 sí. llega a crear tal inestabilidad que propicia una mano firme, un mariscal de hierro, digamos, para hacer cargo de la situación. No solo de la situación social en España, sino básicamente el problema de Marruecos. ¿Qué hacemos con Marruecos? Y es cuando se da en 1923 el golpe de Estado, bueno, consentido en cierta manera pues por la monarquía, por Alfonso XIII,
en esa relación particular que tiene el rey soldado Alfonso XIII y Primo de Rivera. Es muy curioso porque él tiene una posición abandonista inicialmente. Cree que el problema de Marruecos se soluciona dejando el protectorado y retirándose a las dos ciudades soberanas y a nuestros peñones, ¿no? Pero luego va cambiando con el tiempo porque él mismo se da cuenta de la complejidad de la situación y es cuando se va a decidir en distintos pasos la intervención en Alhucemas, la intervención decisiva de 1925. Además, en aquella época y después del desastre de Anual, como que el ejército español no pasaba sus mejores momentos en cuanto a, no sé, no se tenía mucha fe en el ejército español, Claro, quizás. claro. En efecto, el ejército español era un ejército de leva, o sea, de conscripto desde el año 1911, que se proclama la conscripción universal. Y entonces, pues bueno, ahí van rotando las unidades. 1921 es un desastre, pero también acelera un proceso de modernización impresionante. Se reducen, por ejemplo, el tiempo de servicio en filas, se reducen los llamamientos y se incorporan unidades de élite y de choque. Son unidades nativas y unidades de voluntarios extranjeros, europeos, como la Legión, regulares o las fuerzas de Mijala, que pertenecían al sultán, pero estaban bajo mandos españoles. Lo que iba a intervenir en Alhucemas va a ser un ejército de África, prácticamente al completo, profesional, ¿no? 20.000 hombres. Quiero decir que hay un cambio de 21 a 25 impresionante, pero no solo en las cuestiones de conscripción, sino de modernización. El ejército español en 4 años, aprovechando el rebufo de la guerra mundial, que hay muchos materiales, se moderniza de una manera asombrosa, ¿no? Y es ahí cuando ya se plantea esta posibilidad de hacer este desembarco como nunca se había hecho, por tierra, mar y aire. En efecto, esa es la clave. La idea del desembarco es antigua, es ya de 1909, 1910. Uno mira la geografía y se da cuenta que la bahía de Alhucemas, que es como una concha de San Sebastián, pero muy ampliada, está en el centro del despliegue, tiene enfrente la Cábila, líder de la insurrección contra el Mazén, contra el sultán, ¿no? Que es el que tiene la autoridad legítima allí, y se dan cuenta que la manera de acabar y pacificar aquello es ir a Alhucemas. Eso se sabía en el 21, pero en el 21 lo que hace el general Silvestre es tratar de llegar por tierra con un tímido apoyo naval, ¿no? Pero ahora se dan cuenta que no, hay que invertir todo, esos 4 años de modernización, e ir adelante en esta operación, ¿no? ¿Cuántos efectivos, cuántos barcos, cuántos aviones, no sé si tenemos el dato del desembarco, cuántos participaron? Sí, bueno, el desembarco el desembarco en sí es español, sí. Pero la operación es conjunto combinada, quiero decir que participan contingentes franceses del aire y de la flota francesa, ¿no? Esto fue así porque Abdelkrim quizá cometió el error de atacar Francia, el río Guarga, para llegar a Fez, igual que atacó España de esta manera que conocemos, ¿no? Y se llega a un entendimiento entre los dos países para lanzar esta operación. Una operación extraordinaria desde el punto de vista militar. Hay 20.000 hombres. 20.000 hombres son muchísimos. Son 2 columnas, una viene de Melilla, la otra viene de Ceuta, con prácticamente los mismos efectivos. Casi todo batallones de choque. Hay 24 batallones y luego pues hay más de un centenar de aviones. Más de un centenar de aviones, Sí, ¿no? Aviones claro, biplanos, que de estos que tiraban la bomba con la mano, ¿no? Aviones biplanos e hidroaviones. Ajá. O sea, lo que hay en Ceuta, Melilla, en los atalayones, el portaaeronaves Dédalo, es una aeronáutica naval sin parangón entonces, a base de hidros, ¿no? Más la aviación francesa, que era también extraordinaria. Y se junta ese contingente de 20.000 hombres en 2 columnas, al mando de General Sanjurjo, que recordaremos, y además pues un centenar de barcos, 2 flotas, más todo el conjunto de servicios y de logística, que es complicadísimo poner en pie de playa todo eso, desde el agua, los mulos, la paja, los medios de combate, la munición. Claro. Es que
Qué enorme contraste, ¿verdad? Que en la misma operación militar convivan ya aeroplanos con mulas de carga, ¿no? Sí. Entonces, No, ¿no? no, claro, es que el mulo, si uno ve las fotografías, si podemos poner alguna, Sí, en estamos la viendo playa de la fotografías. Cebadilla, lo que hay es un rampón, unos cortados impresionantes. Y claro, es que llevar un proyectil del 105-11, una batería de montaña pesada pues 40, 50 kilos más las cargas aparte, Ujú, ¿no? Y eso tenían que llevar a brazos porque los mulos tardaron en desembarcarlos, ¿no? ujú. Pero bueno, y aparte de eso hubo carros de combate, que en una segunda ola, hubo aviación sanitaria, lo digo por el tema de los servicios, hubo Sí. ingenieros, comunicaciones, pontoneros, se construyen por primera vez puentes de desembarco, que va a ser en Normandía la gran novedad cuando aparezcan los americanos con puentes móviles. Entonces, y las barcazas que se habían utilizado en Galípoli, ¿no? Pero vamos, el despliegue es fantástico desde el punto de vista militar, es un despliegue de fuerza que hay que hacer pues un poquito de gala de ese estudio militar, porque Ujú. fue una operación que sirvió de modelo para muchas otras. Pensemos ya en la Segunda Guerra Mundial. Enseguida vamos a verlo. El desarrollo bueno, la consecuencia de este enorme despliegue fue prácticamente acabar con una guerra, ¿no? Después entiendo que muchas batallas. Sí, el objetivo era eh, acabar con Abdelkrim, que era el líder, y ocupar su capital, que era Axdir, en esa cábila de los Beni Urriaguel, ¿no? Ese es el objetivo. Y a partir de ahí replantearse la situación. A ver, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que se va a llegar a eso en octubre de 1925 y luego se va a decidir por Francia y España en una maniobra de pinza, ellos viniendo desde el sur, España desde la fuerza de desembarco, acabar con la figura de Abdelkrim y pacificar todo Ujú, el protectorado de Marruecos que se consigue 2 años después, en ujú. 1927. En fin, interesantísima operación, desde luego, sobre todo teniendo en cuenta que se hizo hace un siglo. Abdelkrim, si no me equivoco, se terminaría entregando a los franceses y ahí se quedaría ya pacificado 2 años después en la zona del Rif, a la vez que la moral de los españoles, la moral del ejército español, después de esta operación, como que estaba ya bastante mejor que antes de la operación, ¿no? En efecto, la suerte de Abdelkrim es que se entrega a los franceses, le envían 20 años a la isla de Reunión. Luego logra escapar por una estratagema, en fin, y terminar en Cairo como una figura política muy interesante, claro, para este movimiento panarabista, ¿no? Y el ejército español, bueno, esta fue la piedra, yo lo llamo en los artículos, la piedra de toque del ejército de África, ¿no? Ujú. Es que, bueno, tenía una calidad extraordinaria, ¿no? En ese momento fruto de esa modernización que comentamos que se produjo a partir del Mm. desastre de Anual. Un ejército ya con moral y que dio lugar, pues eso, a la pacificación del Rif y luego desde el año 27 hasta el 56, que es la independencia de Marruecos, pues prácticamente, bueno, fue una zona, digamos, próspera del protectorado, ¿no? Ujú. Inventó entonces España una vez más la guerra moderna, porque claro, al decir España o Castilla inventó la guerra moderna, nos podemos poner a pensar en el Gran Capitán, ¿no? En cómo Ya. organizaba todo aquello. Bueno, en cuestiones del siglo XX, en este tipo de guerra, que es yo lo veo una mixtura, ¿no? De tipo de guerra colonial y europea, porque se está combatiendo contra un ejército del RIF que ha organizado sobre una base regular ya de gente, el Abdelkrim, pagada y permanente, y otros que son llamamientos, ¿no? De las cávilas que acuden a la campaña, ¿no? Y en efecto el ejército español ahí innovó una operación muy arriesgada, eh, que resultó, como hemos dicho al principio, la primera operación conjunta de las tres ramas del ejército, tierra, mar y aire, y combinada con Francia en esa cuestión de los apoyos. Y sobre todo que se había trabajado muchísimo en muchos aspectos, logísticos, cartográficos, de combate, de apoyo de fuegos. El apoyo de fuegos fue una de las grandísimas innovaciones. Cómo coordinas a fuegos desde el Peñón de Alucemas, con las Ujú. baterías que estaban ahí, fuegos de la Armada, de sus cañones del Claro. 305,
fuego del aire que llegaba donde la armada y donde la tierra no podía llegar, fuego de la artillería, de morteros. Bueno, es una lección extraordinaria de arte de la guerra, ¿no? Y bueno, pues eso quedó ahí con observadores internacionales y periodistas tomando nota de lo que estaba pasando y con unos informes muy, muy completos que redactó el Servicio Histórico Militar como obligación, que son las campañas de Marruecos. Todo quedó bien recogido en textos y además líderes importantes militares que intervinieron allí pues quedaron escritos, principalmente el general Godet o el general Saro, escribieron sus crónicas el comandante coronel Franco en ese momento. Y luego esa peculiaridad que has comentado, José Luis, es decir, que tenemos a Primo de Rivera, que es jefe de gobierno, es ministro de la guerra, es alto comisario, es jefe de las operaciones y está ahí con un torpedero o en uno de los acorazados dirigiendo, donde están todos los niveles de la guerra, ¿no? Sí. Es impresionante, claro. En fin, bueno, pues es magnífica la recopilación, bueno, el resumen que nos ha hecho y, por supuesto, la recopilación que podemos encontrar en este libro, Alucemas, 1925, 100 años del histórico desembarco, que, por cierto, se puede adquirir en edición papel y se puede descargar gratuitamente en PDF, ¿puede ser? Sí, en efecto, a través de la Biblioteca Virtual de Defensa ha decidido la Subdirección de Publicaciones ofrecerlo de forma gratuita, se puede descargar y ya pues disponer para su estudio. Este libro además incorpora algo muy bonito, que son los documentos y el aspecto fotográfico. Sí. Las fotografías, además lo dicen todo, ¿no? Porque una fotografía es donde aprecias las marcazas. Hemos estado viendo las fotos durante la entrevista y no sé, en fin. No le voy a entretener más porque me consta que tiene que usted ir ahora mismo al archivo a seguir investigando para futuros trabajos seguramente y se me ocurre pensar, digo, guadalajareños, en Alucemas probablemente sí, probablemente les tocara y, por supuesto. Y es cuestión de invitar aquí a las familias que nos estén escuchando que digan, pues yo creo que mi tío, yo creo que mi abuelo tal, sí combatió allí. Gracias por esta entrevista que, por cierto, me ha hecho muchísima ilusión porque guadalajareño, ¿no? Segoviano, el cabo telegrafista José Provencio, mi abuelo, desembarcó en Alucemas en el año 1925. Él me contaba que llegaba a bordo del vapor Villarreal y me contaba muchas otras historias que, en fin, sería imposible recopilar aquí, pero que ya hablaremos usted y yo de las mismas más despacio y con un café de por medio si le apetece. Muchísimas gracias, coronel José Romero Serrano, por acercarse de nuevo a la Mañana de Guadalajara y por este magnífico trabajo que yo creo que merece la pena conocer, como merece la pena, por supuesto, conocer cualquier parte de la historia de España. Gracias y hasta la próxima. Pues muchas gracias, José Luis, y a todo el equipo. Y nada, estamos a su disposición. Muchas gracias por la entrevista y dar a conocer este hecho que fue más que un hecho militar cuando, como comenta, ¿no?, muchos ciudadanos españoles sirvieron ahí en la zona del Protectorado, el norte de África. Muchas gracias.